¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro digital que organiza el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en el que hoy nos vamos a detener a hablar sobre la celebración del Día Mundial del Trabajo Decente, que se conmemora el próximo 7 de octubre. Un día con el que se pretende sensibilizar a los ciudadanos y a los políticos acerca de la importancia del trabajo decente y digno, que tiene como clave reconocer un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Para hablar de este asunto recibimos a la secretaria provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete, Carmen Juste. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y si hablamos de trabajo y tenemos que hablar de trabajo decente, pues me gustaría comenzar un poco valorando los datos del paro del mes de septiembre. Los hemos conocido esta misma mañana. 163.000 personas desempleadas en Castilla-La Mancha. Ha bajado el número de parados en la región, 2.145 personas. En Albacete las listas del paro han perdido 152 personas hasta alcanzar las 32.605, lo que supone un descenso del 0,46%. ¿Cómo valora Comisiones Obreras estos datos? Bueno, pues es verdad que el desempleo ha bajado. En la provincia de Albacete, además, hay un ligero descenso del desempleo con respecto, además, al mes de agosto, que fue un mes francamente malísimo. Pero es verdad que al final esta creación de empleo se sustenta en ese empleo precario del que hablábamos, empleo de mala calidad. Realmente, si nos paramos a analizar los datos del paro por sectores, pues vamos a comprobar clarísimamente que donde sube el empleo es en la agricultura por las campañas de la vendimia, y donde desciende es en el sector servicios porque han terminado las campañas de verano. Por lo tanto, esa rotacionalidad que está instalada en el mercado laboral se repite mes a mes, y bueno, pues eso hace que realmente esas relaciones laborales estén sustentadas sobre una gran inestabilidad. Además, también hay un dato que yo lo considero importante porque vemos cómo la recuperación del empleo se está produciendo sobre todo en los hombres, ya que las mujeres tienen un descenso en el empleo en este mes de septiembre, donde el dato es positivo. Creo recordar que era de 134 personas. Esto significa que más del 60% del desempleo del mes de septiembre es desempleo femenino. Por lo tanto, esto es un dato a tener en cuenta, que mantiene esa brecha salarial y esa brecha en el empleo de la que hablábamos hace unos meses, en torno al 22%. Y está claro que si te vas a los contratos nuevos que se hacen, los contratos nuevos son en un 93% contratos temporales, rotacionales, la mayoría de ellos mal pagados y de baja calidad. Trabajo decente se convirtió, ya vamos a entrar en materia, se convirtió en un objetivo de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pero a pesar de ello, estamos a 2019, se supone que tiene que estar cumplido para el 2030. Sigue siendo una reivindicación vigente. Claro, evidentemente ese era un objetivo que de momento no está cumplido, como tú bien decías. Además, bueno, no hemos dejado de repetir mes a mes que el crecimiento económico está siendo desigual, y efectivamente nos referimos a esto, a que no hay una redistribución de la riqueza clara, no hay una buena redistribución de la riqueza. El empleo que se crea es empleo de mala calidad, y aquí, bueno, pues bien es verdad que hay una voluntad política por avanzar hacia ese empleo decente, pero aquí los poderes económicos evidentemente van en otro sentido, y las relaciones laborales se han hecho mucho más frágiles con el tiempo. La desigualdad se ha instalado en nuestra sociedad, y bueno, hay una gran falta de seguridad en los empleos, en los nuevos empleos, en los puestos de trabajo actuales. ¿Qué reivindica entonces Comisiones Obreras de cara a este día? Bueno, pues nosotros lo que reivindicamos es que hay que apostar por un trabajo decente, por un trabajo digno, por la democratización de las relaciones laborales en las empresas, por trabajos seguros donde la gente tenga vacaciones pagadas, sus bajas laborales pueda cogérselas, donde no haya discriminación salarial, trabajos donde haya igualdad, donde no haya infracotización ni fraude en la contratación, empleos, como decíamos al principio,
seguros y empleos de calidad, y que solo así pues podemos ir hacia un crecimiento económico o socioeconómico sostenible. ¿Hay algún tipo de sectores en los que el trabajo decente se reivindica más todavía? Bueno, hay sectores que están muy precarizados, por ejemplo, el sector servicios, hostelería y comercio, donde bueno, pues los trabajadores siguen echando jornadas extenuantes y seguramente en esos sectores, en muchos casos, los trabajadores no tienen los descansos que tienen que tener. Esto cada vez es menor porque hay un convenio firmado además en el sector servicio hace poco que regula los descansos, pero evidentemente en algunos casos las empresas incumplen el convenio. Otro sector muy precarizado es el sector de las empleadas de hogar o el sector del campo. De hecho, los salarios en esos sectores, si hablamos del salario medio en Albacete, está en torno a unos 16.200 y pico. Bueno, pues en el sector del campo el salario medio está en torno a los 8.000 euros y en las mujeres muy por debajo. Por lo tanto, son sectores mucho más precarios, donde además ya no estamos hablando de pagar salario convenio, estamos hablando de que en muchos casos no se cumplen ni las condiciones laborales básicas y son empleos en los que los trabajadores no cuentan con los recursos suficientes en cuanto a ropa de trabajo, en cuanto a seguridad en el puesto de trabajo, y bueno, los datos de siniestralidad también arrojan que esa precariedad laboral que se ha instalado en este mercado de trabajo pues hace que evidentemente aumente la precariedad laboral, también la siniestralidad laboral. La siniestralidad con ese objetivo de trabajo decente, claro. Estamos en unos días, en unos meses trágicos en este sentido. Estamos en unos meses trágicos. La verdad es que llevamos 10 fallecimientos, como el otro día comentábamos o denunciábamos. Y bueno, pues pedíamos a las administraciones públicas y a la Inspección de Trabajo una mayor implicación si cabe. Yo creo que se ha avanzado, pero no es suficiente. Lo que estamos haciendo evidentemente no es suficiente entre todos porque sigue habiendo muchos accidentes laborales y 10 fallecimientos ya en el mes del año que estamos es un número excesivo. Además hay 2.842 accidentes laborales ya producidos en este año. Ya hemos superado la cifra del año pasado. Normalmente son en sectores fundamentalmente precarios. En el sector del campo había accidentes itinerantes, algunos por infarto, que es un tema también que nosotros hemos tenido muy en cuenta y queremos lanzar una campaña para para informar a los trabajadores de la sintomatología de los infartos, intentar que estos se puedan evitar. Ahí necesitamos la colaboración de todo el mundo. Hace un par de días tuvimos una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud provincial, donde decidimos pues intensificar las tareas de sensibilización y de concienciación tanto de los trabajadores como de las empresas pues en esta prevención de riesgos laborales y en esta lucha contra la siniestralidad. Un término que se ha puesto últimamente en el panorama de los medios de comunicación y de todos, trabajador pobre. 700 millones de personas en el mundo que tienen un empleo, pero que aún así son pobres. También preocupa. Claro, esto es otra de las consecuencias de esa precariedad en el empleo. Los salarios son de muy baja calidad. Hemos avanzado en este año nosotros en la negociación de los convenios sectoriales provinciales y las subidas salariales que se han hecho pues son subidas salariales en torno a 2%, como marcaba el acuerdo por la negociación colectiva y el empleo a nivel estatal, que creo que ahí bueno, pues, de alguna forma ha supuesto un antes y un después en ese empujón que había que darle a las subidas salariales en la negociación colectiva, pero también es verdad que hay muchos trabajadores sin convenio en nuestro país y en nuestra provincia, y mucho trabajador precario que tiene salarios muy bajos o en muchos casos no se paga el salario convenio o en algunos casos, y bueno, pues hay un alto porcentaje de trabajadores que no llegan a fin de mes, que están trabajando pero que no llegan a fin de mes, y eso es a lo que nosotros denunciamos
denominamos trabajadores pobres y es por lo que hay que luchar, porque todo el mundo tiene derecho a tener un proyecto de vida digno y a poder tener una planificación de sus vidas. Por lo tanto, el objetivo tiene que ser un trabajo decente, un trabajo digno y un trabajo que permita a la gente vivir, a las familias vivir y hacer una planificación de sus vidas adecuadas. ¿En qué medida están repercutiendo favorablemente medidas como el registro de jornada laboral para el trabajo decente? Bueno, todas esas medidas van en pro del trabajo decente, en el sentido de que bueno, pues hay que apostar porque los trabajadores trabajen la jornada que tienen estipulada en el convenio y que se paguen las horas extras que los trabajadores hacen y que no figuran en ningún sitio. Esto hay que concienciar a las empresas, hay que concienciar también a los trabajadores y tiene que ser, sin lugar a duda, en el entorno de la negociación colectiva en cada una de las empresas, y evidentemente eso va en pro de que aflore la economía sumergida y, por otro lado, de que evidentemente los trabajadores pues cobren por el trabajo efectivo que están realizando. Se está hablando también, si se forma gobierno, no sabemos, bueno, ahora elecciones, sobre un nuevo estatuto de los trabajadores, que también imagino que iría por esa línea de favorecer el trabajo decente. Claro, nosotros, la clave está ahí, nosotros esto lo llevamos reivindicando mucho tiempo y reivindicando políticas que vayan en beneficio de las personas, y eso pasa, por supuesto, porque el nuevo gobierno tendrá que hacer una reforma laboral, tendrá que derogar esa reforma laboral que nosotros consideramos que ha sido nefasta y muy perjudicial tanto para el mundo del trabajo, la negociación colectiva, como para los trabajadores de forma individual. La clave, una de las claves es esa, y por otro lado, bueno, pues como te decía al principio, yo creo que el Estado tiene que actuar como autoridad laboral, y esa figura que nosotros reclamamos creo que es fundamental para que las empresas respeten los derechos laborales. Todas, porque algunas ya lo hacen, muchas de ellas respetan los derechos laborales, pero sigue habiendo otras muchas que desde luego no lo hacen. La ralentización en la creación de puestos de trabajo ya es un hecho. ¿Qué futuro o qué mensaje de esperanza le podemos dar a esas personas que se están viendo más desfavorecidas pues a la hora de encontrar un trabajo, mujeres, jóvenes también en su mayoría, de cara pues a un futuro más inmediato o futuro? Mensaje alentador, ¿te refieres? Bueno, pues que nosotros como agentes sociales vamos a seguir reivindicando al gobierno, que esperamos que haya un gobierno progresista que se atreva a dar un paso adelante y que haga las reformas legislativas que tiene que hacer para cambiar las reglas del juego y para apostar por ese futuro de las personas, por apostar para que las personas tengan un trabajo digno, un trabajo decente y un trabajo que les permita pues tener una vida mejor y una vida más digna. Nosotros vamos a seguir anclados ahí, vamos a seguir reivindicándolo y vamos a seguir intentando negociar empresa a empresa, sector a sector, una mejora de las condiciones laborales. Por otra parte, también vamos a seguir reivindicando a los gobiernos tanto estatal, regional como al gobierno provincial, a los gobiernos del Ayuntamiento de Albacete y los ayuntamientos grandes, que tiene que haber proyectos empresariales, en concreto en esta provincia, en la provincia de Albacete, para que se creen empleos suficientes, empleos de calidad y empleos que nos hagan salir de este estancamiento económico y este estancamiento en materia de empleo que tenemos. Ya sabemos que si hablamos de economía en términos macroeconómicos hay algunas amenazas, pero hay que seguir apostando por facilitar a la gente una mejor calidad de vida y por poner a las personas en el centro de las políticas sociales y económicas que se hagan. ¿Va a condicionar esa ralentización de la creación de puestos de empleo a crear puestos de empleo de calidad?
Bueno, ya lo está condicionando, pero nosotros tenemos que seguir en esa pelea y no puede ser que la salida de la crisis se haya sustentado sobre una creación de empleo tan precario y de tan baja calidad. Aquí tiene que haber valentía por parte de todos y no podemos dejar que las personas, perder a las personas por el camino. Por lo tanto, tenemos que seguir en esa lucha y tenemos que intentar que en las agendas sociales y políticas pues esté el mejorar la vida de las personas y la calidad del empleo como una de las prioridades fundamentales tanto de los partidos políticos como de los agentes sociales a través del diálogo social. Precisamente para hablar un poco sobre trabajo decente, Comisiones Obreras va a organizar el próximo día 8 de octubre, si no me equivoco, un acto en la Universidad de Castilla-La Mancha. Detállanos un poco, ¿qué va a consistir? Bueno, pues este acto va a venir el Joaquín Nieto, que es el responsable de la OIT, el director de la OIT en España. Va a venir Juan Díaz Roquisqui, que es el jefe de la Inspección de Trabajo a nivel territorial, y vendrá también Carlos Gutiérrez, que es nuestro responsable confederal de Juventud, porque además el sector de los jóvenes es un sector especialmente precarizado. Lo que nos van a contar es la perspectiva en Europa, qué avances se están haciendo, cómo se ve desde Europa esta precariedad en el empleo que está instalada en el mercado laboral de nuestro país. Queremos que también, bueno, pues un poco se nos cuente el plan director del Ministerio para acabar con el fraude en la contratación, cómo se está haciendo eso y qué resultados se está dando, porque sí que parece que había una reconversión de contratos temporales, contratos eventuales que estaban en fraude, en contratos indefinidos, un alto porcentaje ha habido. Bueno, pues ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo esa campaña? ¿Cómo se está llevando a cabo ese plan director? Y luego, pues nuestro responsable de Juventud a nivel confederal, bueno, pues que nos hable un poco del panorama de los jóvenes en materia de empleo, de las nuevas formas de precariedad laboral, por ejemplo, las compañías, las cadenas de comida rápida y todos esos sectores donde trabajan un gran número de jóvenes en muy malas condiciones laborales y cómo se está abordando este tema también desde nuestra confederación. Este acto es un acto de delegados en el que agruparemos allí, concentraremos en torno a 300 delegados y delegadas, porque también lo que queremos es darles herramientas para hacer esa acción sindical que tienen que hacer cada uno de ellos en sus empresas para ser la herramienta útil que tiene que ser el sindicato de cara a la defensa de los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral. Y bueno, qué mejor que nuestros delegados y delegadas, que son la voz del sindicato en las empresas, para realizar esa tarea y para estar bien informados y saber por dónde va comisiones a nivel confederal, a nivel provincial, a nivel regional, en cuanto al diálogo social y en materia de empleo. El lema es el momento de cambiar las reglas. El acto se va a hacer el 8 de octubre, no sé si lo he dicho ya, a las 11:30 de la mañana en el aula magna del edificio jurídico empresarial de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Albacete. Aprovechando que tenemos aquí, que te tenemos con nosotros, sí que me gustaría también valorar un poco el último estudio oficial sobre las estadísticas estructurales de la empresa a nivel nacional, regional y provincial que ha elaborado el Ministerio de Industria, Comercio y Consumo, y que refleja datos un poco pues, significativos en cuanto a las empresas que se han perdido en Castilla-La Mancha, en Albacete, y que tienen que ver también con ese empleo decente del que estábamos hablando. Concretamente en Castilla-La Mancha, durante el último año se crearon 594 nuevas empresas, situándose el número total en 127.582, aunque es verdad que se perdieron 367 pymes dedicadas al comercio. Si hablamos ya de Albacete, se perdieron el año pasado 208 empresas y ahora hay 26.698. ¿Cómo valora el sindicato estos datos de pérdida de creación de empresas, teniendo en cuenta eso, que son generadoras de puestos de trabajo? Bueno, vamos a ver, evidentemente nosotros no queremos que se pierda ninguna empresa y que cierre ninguna empresa. La crisis económica ha hecho una gran mella en la provincia de Albacete, en concreto en esta provincia donde ha habido una gran destrucción de empleo
y una gran pérdida de empresas. Además, las empresas en Albacete son pequeñas, medianas empresas, casi pequeñas la mayoría, porque hay un gran número de empresas de 3 trabajadores, empresas muy pequeñas, con muchas dificultades que han tenido, es cierto, para salir de la crisis, pero sí que ha habido un repunte económico. Y eso, las empresas de tan pequeño tamaño lo han notado menos, pero los beneficios empresariales han crecido durante esta época de repunte económico. Por lo tanto, bueno, pues las empresas tienen que hacer ese esfuerzo que nosotros demandamos de redistribuir la riqueza. Pero cuando tú me hablas de eso, de la pérdida de empresas, claro, lo que notamos es que había un estudio hace poco de Global Caja, creo que era, que publicaban en algún medio de comunicación y decían que se iban a crear 44 o 40.000 empleos en la comunidad autónoma, pero en Albacete prácticamente ninguno. Por eso demandamos, como te decía antes, a las instituciones y a las administraciones públicas, porque hay que hacer un esfuerzo especial por atraer proyectos empresariales, inversión pública, inversión privada, aquí a esta provincia de Albacete, porque si no difícilmente vamos a salir del estancamiento económico y de empleo que tenemos, puesto que la mayor parte de las empresas se están asentando en el entorno a Madrid. Por lo tanto, bueno, pues para nosotros es fundamental ese esfuerzo de las administraciones y esa apuesta decidida, tanto de ayuntamientos como de la Junta, como del Gobierno estatal, por apostar por Albacete como un sitio ideal para atraer esos proyectos empresariales que den empleo a nuestra ciudad. De esas 27.000 casi empresas, pequeñas y medianas empresas que hay aquí en Albacete, concretamente, pues 14.218, un número muy superior, no tienen asalariados. Son muchos autónomos, evidentemente. Sí, aquí en Albacete tenemos empresas muy pequeñas y bueno, muchas de ellas sin trabajadores incluso. Además, aquí entran también, hay que entrar a valorar las nuevas formas de trabajo, que cada vez hay más empresas que no tienen trabajadores y esto también es un problema, pero yo sigo insistiendo en la necesidad de atraer proyectos empresariales importantes que den empleo estable y empleo de calidad a esta provincia, porque evidentemente la tendencia es a seguir creando pequeñas empresas, pequeños comercios, pues que van a seguir haciendo que el trabajo que se crea o el empleo que se crea siga siendo trabajo estacional y trabajo de baja calidad, puesto que fluctúan además mucho las empresas, esas pequeñas, que normalmente se centran en sectores, como tú bien has dicho, como el comercio. Aquí precisamente en Albacete siempre se destaca de esta zona la buena situación que tiene entre el Levante, pues el sur también, o sea que sería una buena... Claro, yo creo que aquí hay cosas claves como por ejemplo la vivienda. El tema de la vivienda, nosotros demandábamos hace poco al ayuntamiento, bueno, pues que el tema de la vivienda podía ser una fuente generadora de empleo importante, la regeneración urbana, la transición energética que se tiene que producir en una ciudad como Albacete, y le trasladamos también que Albacete, precisamente por lo bien situada que está, como tú decías antes, es un sitio estratégico para que el sector de la logística cree un número importante de empleos en esta provincia. Eso es un tema que hay que explorar, ahí es un tema que se está abordando ya con las instituciones y evidentemente pues hay que coger los sectores, las energías limpias. Creo que las energías renovables también son un sector importantísimo en la creación de empleo en global en nuestra provincia, que hay que potenciarlas y que las administraciones ahí por supuesto tienen un papel importantísimo, la industria agroalimentaria, sectores que pueden potenciarse en nuestra provincia y que sí que generarían mucho empleo, porque evidentemente si el empleo solo se sustenta en esa creación de pequeñas pymes o de empresas pequeñas
pymes dedicadas al comercio o pequeños autónomos, pues no vamos a salir de ese estancamiento económico en el que estamos. Y ahora mismo es así. Y ahora mismo es así. Pues Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Lo vuelvo a recordar, el acto de comisiones obreras, día 8 de octubre, a las 11:30 de la mañana, en el aula magna del edificio jurídico empresarial de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, acto con motivo del Día Mundial del Trabajo que se conmemora el 7 de octubre, el acto el día 8. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros en un encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, que ha tenido como protagonista a la secretaria provincial de Comisiones Obreras en Albacete, Carmen Juste. Hasta la próxima.